Rochester, Nueva York. 1975. Un ingeniero de 24 años está a punto de entrar a la oficina de su jefe con algo en las manos. Algo que va a cambiar la historia, y algo que su jefe le va a pedir que esconda para siempre. Su nombre es Steven Sasson. Lo que lleva entre las manos es la primera cámara digital de la historia. Y la historia que estás a punto de escuchar no es la historia de una empresa que no vio venir el futuro. Es la historia de una empresa que vio exactamente lo que se venía, lo puso por escrito, lo fechó, lo archivó y eligió no hacer nada. Tenían el mapa, tenían las fechas, tenían incluso la tecnología, y lo perdieron todo igual. Este es el suicidio corporativo más documentado del siglo XX. Volvamos a ese pasillo. 1975. Sasson lleva meses construyendo esto solo, en un laboratorio, con partes de otras cámaras que nadie necesitaba. Nadie se lo pidió. Nadie lo autorizó formalmente. Lo hizo porque era ingeniero y porque la pregunta lo perseguía. ¿Qué pasaría si no necesitamos el rollo? El resultado es torpe. Pesa 3,6 kilogramos. Tarda 23 segundos en capturar una sola imagen. Esa imagen tiene 0,01 megapíxeles, pero funciona. Sasson entra a la oficina de su jefe. Le muestra los resultados en un televisor. Una imagen en blanco y negro, pixelada, que existió sin película fotográfica, sin químicos, sin el negocio que en ese momento alimentaba a 145,000 familias. Su jefe la mira en silencio. Pausa. Esto es lindo. Pero no le digas a nadie. No lo dijo con maldad. Lo dijo con el mismo miedo con el que Kodak iba a tomar cada decisión durante los siguientes 27 años. El miedo que los haría enterrar su propia invención, financiar su propia obsolescencia y finalmente declararse en bancarrota un martes de enero de 2012, mientras el mundo seguía sacando fotos, solo que ya no con sus cámaras. Para entender cómo llegamos ahí, hay que entender primero lo que Kodak era, porque no estamos hablando de una empresa cualquiera. Capítulo 2. El Imperio Amarillo. En 1888, George Eastman lanzó una cámara con el eslogan más poderoso de la historia del marketing. Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. Con esa frase democratizó la fotografía. La sacó de los estudios profesionales y la metió en los bolsillos de cualquier persona con $25. Lo que construyó en los siguientes 100 años fue un monopolio tan absoluto que casi no tiene equivalente en la historia empresarial moderna. En su pico, finales de los años 70, principios de los 80, Kodak controlaba el 90% del mercado fotográfico en Estados Unidos. 90%. No era una empresa dominante, era prácticamente sinónimo de la industria. Sus márgenes de ganancia en la película fotográfica llegaban al 70%. No es un error de tipografía. 70% de margen neto. Cada rollo de Kodak que se vendía en el mundo era, literalmente, dinero impreso. 145,000 empleados. La ciudad entera de Rochester organizada a su alrededor. Escuelas, hospitales, infraestructura. Una ciudad dentro de una empresa. En 1996, con $16 billones en ingresos anuales, Kodak era la quinta marca más valiosa del planeta. Pero hay un dato que casi nadie menciona cuando cuenta esta historia. En el año 2000, cuando el mundo digital ya estaba explotando a su alrededor, Kodak tenía más patentes de fotografía digital que cualquier otra empresa en el planeta. Más que Sony, más que Canon, más que Nikon. No perdieron por falta de tecnología, no perdieron por falta de recursos, no perdieron porque nadie los avisó. Perdieron por algo mucho más difícil de entender y mucho más fácil de repetir. Porque desde 1975, en algún cajón de las oficinas de Kodak en Rochester, estaba guardada la primera cámara digital de la historia.
Y para entender cómo llegó ahí, hay que conocer al hombre que la construyó y entender exactamente lo que le dijeron cuando la presentó. Capítulo 3. El ingeniero que lo vio todo. Steven Sasson tenía 24 años cuando lo contrataron en Kodak. No era un visionario ni un revolucionario. Era un chico curioso al que le dieron un proyecto sin dirección. Su jefe le dijo algo simple. Hay un nuevo sensor que convierte luz en electricidad. Averigua si sirve para algo. Sasson pasó meses construyendo su respuesta con partes de otras cámaras y cables sobrantes. El resultado pesaba 3,6 kilogramos. Tardaba 23 segundos en capturar una sola imagen y la reproducía en un televisor viejo con una lectora que él mismo había fabricado. 0,01 megapíxeles. El teléfono que tenés en el bolsillo tiene 48. Pero no importaba, porque por primera vez en la historia, alguien había capturado una imagen sin película fotográfica, sin el corazón de Kodak, sin la razón de existir de 145,000 empleos. Cuando Sasson presentó su invención a los ejecutivos, la sala estaba llena de hombres que llevaban décadas construyendo un imperio sobre la química de la película. Las preguntas no eran de fascinación, eran de miedo. ¿Cuándo va a ser esto tan buena como la película fotográfica? Sasson estimó que tomaría unos 15 o 20 años. Eso fue suficiente. Guarda esto, no lo menciones afuera. Y así, la primera cámara digital de la historia desapareció en un cajón, clasificada como secreto corporativo, invisible para el mundo exterior. Sasson siguió presentando avances durante años, y la respuesta siempre fue alguna versión de lo mismo. Todavía no. El momento no es el correcto. Lo que ninguno de los ingenieros sabía es que en el piso de arriba, los ejecutivos habían encargado un estudio con una sola pregunta. ¿Cuándo y cómo va a destruirnos esto que estamos guardando en el cajón? La respuesta llegó en 1981, con fechas, con cifras, con una precisión que, vista desde hoy, resulta casi perturbadora. Capítulo 4. La reunión que decidió el futuro. El informe era directo. La fotografía digital va a reemplazar completamente a la película fotográfica. Es inevitable. Para mediados de los 90, el mercado empezará a contraerse. Para 2010, será irrelevante. Tenían el mapa del desastre, con fechas, con nombres de los competidores que los iban a reemplazar. Y alguien en esa sala dijo algo que selló el destino de la empresa. Tenemos 15 años. Maximicemos lo que tenemos. Suena razonable. En el papel. En la práctica significaba esto: desarrollar tecnología digital en secreto, sin lanzarla al mercado, para no canibalizar el negocio de película. Cada vez que alguien proponía lanzar algo al consumidor, la respuesta era la misma. ¿Por qué le daríamos a los consumidores una razón para dejar de comprarnos rollos? Nadie podía responder eso, y entonces no hacían nada. Pero hay algo que hace esta historia aún más difícil de procesar. Entre 1996 y 1999, con el informe sobre la mesa, viendo la caída comenzar, Kodak invirtió más de $2 billones en expandir su producción de película fotográfica. 2 billones en la tecnología que su propio informe había declarado terminal, porque la película no era solo un producto, era la identidad de la empresa. Atacarla se sentía como atacar a Kodak misma, y nadie tenía el estómago para hacerlo, así que esperaron, y mientras esperaban, el mundo se movió sin pedirles permiso. Capítulo 5. El suicidio lento. 1991. Kodak lanza su primera cámara digital. Cuesta $13,000. Diseñada para profesionales. Calculada para no amenazar el negocio de película. Mientras tanto, Sony, Canon y Fujifilm avanzan sin frenos. Para ellos lo digital no es una amenaza, es el negocio entero. Adentro de Kodak, algunos ingenieros lo ven, escriben memos,
piden reuniones y reciben la misma respuesta que Sasson recibió en 1976. Todavía no. 1996. Pico histórico. 16 billones de dólares. Y en la cima, Kodak invierte 2 billones más en película fotográfica, con el informe guardado en algún cajón, con las predicciones cumpliéndose año a año. 1997. Los ingresos caen por primera vez en 20 años. 1998. Abandonan las cámaras analógicas. Lo llaman transición estratégica. En realidad es la primera vez que admiten lo que sabían desde 1981. 1999. 70 años en el Dow Jones. Lo sacan. Y entonces llega 2007. Steve Jobs presenta algo que no es solo una cámara digital. Es un teléfono. Es Internet. Es todo en un aparato. Es el fin de la cámara como dispositivo independiente. El problema de Kodak no era que llegó tarde a lo digital. Era que cuando llegó, el mundo ya había ido a otra parte. Y lo peor, ellos lo sabían. Lo tenían firmado desde 1981. Capítulo 6. El precio del miedo. En enero de 2012, Kodak se declaró en bancarrota. 145,000 empleados en 1996. Menos de 17,000 en 2012. Rochester, la ciudad que Kodak había construido durante un siglo, perdió en una década lo que 4 generaciones construyeron. Las escuelas, los hospitales, el museo de fotografía más importante del mundo. Todo eso, por miedo a un cajón. Lo más perturbador de esta historia no es la caída. Las empresas caen. Lo perturbador es que Kodak cayó con los ojos abiertos, con el mapa en la mano, habiendo firmado el informe que describía exactamente cómo, cuándo y qué hacer para evitarlo. Y eligieron no hacer nada. No por ignorancia, por miedo. El miedo a ser el ejecutivo que destruyó lo que otros construyeron. El miedo a decirle a 145,000 personas que el modelo que les dio todo tenía que desaparecer. El miedo a tomar la decisión correcta. Ese miedo fue más poderoso que el miedo al colapso. Y antes de juzgarlos, vale hacerse una pregunta. ¿Cuántas veces tuviste el mapa? ¿Cuántas veces sabías exactamente lo que tenías que cambiar y no hiciste nada? No por falta de información, por miedo a lo que significaba actuar. Kodak no era una anomalía, era humana. Y eso es lo que hace esta historia tan difícil de olvidar. Steven Sasson siguió trabajando en Kodak hasta 2009, 34 años viendo cómo enterraban lo que él había construido. En 2009, Obama le otorgó la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación. 3 años después, la empresa que le dijo, «Guarda esto, no se lo digas a nadie», se declaraba en quiebra. Una vez le preguntaron si sentía que Kodak había desperdiciado su invención. No creo que desperdiciaran la invención. Creo que no supieron qué hacer con el miedo que les generó. Si este video te hizo pensar en otra empresa que tuvo el futuro en sus manos y lo dejó escapar, escribílo en los comentarios. Las próximas historias de Noir Capital las decidimos juntos.